Desde el principio todo se diseñó con una filosofía de cloud, pero claro, cloud hace 15 años era pensar en contenedores. Cuando estás en la industria de la ciberseguridad, las restricciones son casi más importantes que las funcionalidades. Primero tienes que cumplir las restricciones y luego dar la funcionalidad. Entonces los cloud públicos tenían tres grandes problemas. Uno, carísimos. Dos, los datos no se pueden enviar fuera del país y no puedes almacenar los datos fuera del país. Yo no puedo pensar en tener los datos de mis clientes en Irlanda, porque a lo mejor ahora cumplo cierta parte de la norma, pero dentro de 2 años, pues yo no puedo migrar a... Para mí es inviable. Nosotros operamos en 4 continentes. Esto quiere decir que hay alrededor de 30 centros de operaciones de ciberseguridad que utilizan tecnología de Invisible Bits para proteger a sus gobiernos, a sus empresas estratégicas, etc. Pero ya Microsoft, por ejemplo, ya está montando su Sovereign, ¿no? Cloud, que va a cumplir en principio con la normativa europea. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la ventaja, ¿no?, de trabajar con un partner local? Bienvenidos al Espacio Tecnológico de Aire. Hoy tengo el privilegio de contar con un invitado muy especial. Y digo especial porque admiro lo que hace, sobre todo por la escalabilidad del software que produce, donde lo complejo parecía sencillo, ¿no? Es alguien que ha confiado en nuestra tecnología cloud para sostener algo que sinceramente pone a prueba hasta el más exigente, una plataforma de ciberseguridad que recibe y procesa miles de alertas en tiempo real, utilizada por empresas cuyo negocio es precisamente proteger a muchas compañías, ¿no?, y grandes, pequeñas corporaciones que necesitan unificar sus alertas de seguridad como si de una central de alarma se tratara, ¿no? Pensadlo un momento. Estamos hablando de un software donde un segundo de latencia, un fallo de disponibilidad o una brecha de seguridad no solo afecta a un cliente, afecta a todos los clientes de ese cliente. Luego son muchos, ¿no? Y puede abrirse una brecha en segundos. Es ciberseguridad al cuadrado. Y que una solución así confíe en Aire para funcionar es para nosotros la mejor prueba de que lo que hacemos no es solo competitivo, es que está a la altura de los entornos más exigentes del mercado y nos da la energía para seguir creciendo. Así que hoy vamos a hablar de qué significa desarrollar software para entornos críticos, de lo que implica elegir un cloud provider de confianza cuando te juegas tanto y de cómo estamos construyendo juntos algo que demuestra que no hace falta ser un hiperescalar para tener rendimiento, confianza y seguridad de primer nivel. Así que vamos a ello. Y hoy tenemos aquí a Luis Ángel. Gracias por venir. Un placer, casi Igor. Amigo del sector. Desde luego. Y bueno, la verdad es que para mí es un privilegio contar contigo aquí porque realmente, vamos, a mí cuando me contaste la primera de lo que hacíais, mi cabeza piensa en la complejidad, ¿no? Porque al final recibís decenas de miles de alertas por segundo y hacer un sistema donde al final es algo tan crítico, recibes esas alertas, sobre todo además son de compañías que se la están jugando, básicamente. Pues para mí es algo admirable, ¿no? Y bueno, quería preguntarte un poco sobre cómo empezasteis, ¿no? Cómo empezó Invisible Bits, si pensaste en que eso iba a crecer como ha crecido, si realmente fue una idea y dijiste, bueno, venga, voy a ponerme aquí a desarrollar esto, que realmente era una necesidad del mercado, es cierto, porque todas las soluciones que se asemejan o que cumplen ese caso de uso son muy costosas. Y bueno, cuéntame un poco cómo empezó todo. Bueno, pues la realidad es que el diseño de Invisible Bits, el problema que soluciona en la industria de la ciberseguridad, pues se diseñó después de trabajar muchos años en centros de operaciones de seguridad desde los que se protegía pues muchas infraestructuras críticas y grandes infraestructuras que, dada su tamaño y su complejidad, pues delegan, ¿no?, la gobernanza de la ciberseguridad a estos centros de operaciones de seguridad, ¿no? Que como tú sabes, pues son estas salas que aparecen en algunas películas en las que hay disparos en los paneles de las pantallas de un sitio a otro y la gente corre nerviosa por allí. Pues esto existe en la industria de la ciberseguridad, ¿no? Nosotros cuando en su día pensamos en construir la plataforma que ahora tenemos, obviamente no imaginamos que iba a ser tan grande como lo es ahora, ¿no? Pero había una necesidad clara en la industria de la ciberseguridad y es una necesidad de los centros de operaciones de seguridad de gestionar la infraestructura, la ciberseguridad de muchas infraestructuras muy grandes y críticas, ¿no? Cuando digo críticas de verdad, sistemas bancarios, sistemas de generación de energía o compañías estratégicas para un país o infraestructuras gubernamentales, ¿no?
toda la complejidad tecnológica que esto requiere, ¿no? En aquel momento, hace ya unos 15 años, no existía una tecnología para esto, para hacerlo todo en el mismo sitio, ¿no? Y este era el reto. Entonces, yo tenía muy claro lo que había que hacer, pero como todo, pues había que empezar dando pequeños pasos, ¿no? El principio fue muy emocionante porque empezó todo con un VPS de 12 euros al mes, con una compañía que poco después acabó siendo parte del grupo Aire. Entonces, bueno, pues en este pequeño garaje de 12 euros, pues se empezó a desplegar allí pues una solución, ¿no? Que ya estaba prediseñada, las primeras versiones. Esto empezó a crecer gracias a las alianzas que contaba, por lo que es el board de Invisible desde el inicio, pues algunos primeros clientes empezaron a confiar en esa tecnología, por lo que hacía que no hacían otras, y poco a poco fue traccionando, ¿no? Este es como empezamos, ¿no? Claro, entonces yo siempre digo que empezar es fácil, ¿no? Porque al final no te juegas mucho si no tienes dinero detrás, que en nuestro caso siempre digo que empezamos siendo pobres en esto, ¿no? Tecnología española sobre VPS de 12 euros en data centers, bare metal, servidores de hierro pinchados con, ¿no? Ahí, oye, que se ha caído un cable, conéctalo, tal, ¿no? Como se hacían las cosas en ese momento. Y no nos imaginamos que íbamos a llegar hasta aquí, por supuesto. Sabíamos lo que había que hacer, pero lo que decíamos, ¿no? Una clave siempre es la diferencia en el diseño tecnológico, segundo, la infraestructura donde corre y tercero, las alianzas que tienes para comercializarlo. Eso, te digan lo que te digan, las alianzas de negocio son fundamentales, ¿sabes? Y luego eso va creciendo. A nivel de aplicaciones, teníais, o sea, ¿ya pensabais en diseñar aplicaciones portables al cloud, como contenedores, etcétera? ¿O realmente fue, bueno, empezasteis y... No, desde el principio todo se diseñó con una filosofía de cloud. Pero claro, cloud hace 15 años era pensar en contenedores. No había sistemas de orquestación de categoría empresa, ¿no? No existía Kubernetes productivo, por decirlo de alguna forma. No había tecnología cloud nativa asequible para una startup. Eso no existía, ¿no? Estaba Docker Swarm, había contenedores, diferentes sistemas de contenedores. Por lo tanto, era una forma de hacer que los recursos de un sistema fueran más eficientes, ¿no? Una forma de optimizarlos, ¿no? Y luego, por supuesto, de tener resiliencia dentro de la misma infraestructura, ¿no? Pues poder soportar una caída, soportar un ataque, poder escalar, ¿no? Pero hace 15 años las cosas eran muy, muy distintas ahora. Tuvimos que reescribir la plataforma entera 2 veces. Eso te iba a preguntar. 2 veces. La primera porque lo hicimos mal. Es decir, una vez que... Bueno, no mal, pensando en el caso de uso que tenías en ese momento. Exacto. Era un prototipo que funcionaba, pero cuando ya empezaron a entrar clientes fuentes de verdad, pues nos vimos un momento en el que no escalábamos del todo, obviamente porque no se diseñó para un escalado fuerte, ¿no? Hubo una primera reescritura pensando en escalado y resiliencia, y luego hubo una segunda reescritura que fue muy dolorosa, pero es con la que contamos ahora, que ya fue para hacerlo sobre tecnología cloud nativa. De verdad, nativo de verdad. Es decir, esto quiere decir construirlo sobre Kubernetes, y construirlo sobre Kubernetes no quiere decir que corran los contenedores en Kubernetes. Quiere decir que utilices todo lo que te da Kubernetes para escalado, resiliencia y todo lo que te da, pues todo lo que provee la tecnología cloud nativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú construyes una aplicación, la construyes con el concepto de infraestructura as code. Es decir, la infraestructura es parte de la aplicación, que básicamente quiere decir que cuando necesite recursos de memoria, de ejecución, de almacenamiento, de red, los pida. Los tiene que pedir a un proveedor que entienda lo que necesita, ¿no? Y esta es la gran diferencia entre tener una aplicación cloud nativa corriendo en un proveedor cloud nativo. Porque ¿qué necesitas aquí? Una pieza en medio que es el provisionador, ¿no? Entonces, cuando hicimos esta reescritura fue hace unos 10 años, más o menos, y en aquel momento, pues, provisionadores, pues había pues, los cloud públicos, ¿no? Sí, eso es. Que no había más. Entonces, los cloud públicos tenían 2 grandes problemas para nosotros. Uno, carísimos. Carísimos. 3 grandes problemas. 2, los datos no se pueden enviar fuera del país. Es decir, en nuestro sector, ciberseguridad, por toda la normativa que existe, hay ciertas restricciones. 2 muy claras es: no puedes enviar los datos fuera del país y no puedes almacenar los datos fuera del país. Por lo tanto, Google Cloud, AWS, Azure, todo fantástico, pero
dónde estaban los data centers en aquel tiempo. De hecho, llamarían hasta locos, ¿no? De decir, oye, no, pero es que claro, si tú quieres montar esto, cloud native, etcétera, pues la gente dice, bueno, pues lo normal es irte a esos proveedores, ¿no? Sí, pero no podíamos hacerlo. Lo primero, y siendo prácticos, porque por cumplimiento no podíamos hacerlo. En aquel tiempo no había data centers aquí asequibles, era imposible. Era muy, muy caro. Nosotros movemos terabytes de información diaria que tenemos que mantener durante mínimo un año. O sea, no es tener un software corriendo que gestiona entradas de conciertos o vende habitaciones de hotel. No, almacenamos teras de información durante años. Por lo tanto, el coste de infraestructura es muy, muy caro. En aquel momento no había solución. Entonces, bueno, pues hacíamos nuestras capas de abstracción sobre el propio hardware, nuestros propios provisionadores, y teníamos muy buena relación con el data center que nos daba servicio, ¿no? Le pedíamos granjas de servidores que abstraíamos y hacíamos nuestro cloud native, ¿no? Nuestro provisionador, ¿de acuerdo? Pero esto, claro, esto llegó un momento en el que no escalaba. Tampoco ¿no? escalaba. Claro, y tampoco teníamos la resiliencia del meteorito, ¿no? Y, oye, y si cae el data center, ¿qué pasa? ¿No? Y esto algunas veces pues pasa, ¿no? Pues problemas eléctricos, yo qué sé, la Dana, ¿no? Pues en la Dana no sé cuántos data centers se inundaron. O sea, son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, ya hace años, pues migramos a un proveedor aire, un proveedor de infraestructura cloud real, cloud público real, con todo lo que tiene una cloud pública real, ¿no? Entonces, pasamos a tener... Explica un poco eso, porque claro, muchas veces es fácil decir, o sea, esta frase que acabas de decir de, bueno, un proveedor cloud nativo, donde yo puedo realmente desplegar mis aplicaciones de forma nativa, porque luego vamos a saltar, quizá igual saltamos a un tema que quería hablar después, pero es el tema de la soberanía europea, ¿no? Y al final, el otro día, bueno, pues hablaba con expertos, ¿no? Del mundo, en Europa sobre todo, ¿no? De proveedores cloud que hay en Europa y demás, ¿no? Y al final, si realmente llega esto, o sea, es el tema de soberanía, que no solo es la soberanía del dato, sino también que la empresa sea europea, las empresas europeas no tienen tecnología, muy pocas. O sea, y nosotros fuimos un poco los locos de que hace 7 años dijimos, esto es lo que va a venir y esto es en lo que hay que invertir y apostar. Y realmente ahora estamos viendo sus frutos, ¿no? Pero una infraestructura cloud nativa donde tú puedas portar tus aplicaciones, ¿no? De forma casi muy, muy sencilla, con infraestructura como código, y poder utilizar esa infraestructura y que escale, etcétera. Esto es un tema que me gustaría hacer hincapié, ¿no? Es decir, cómo al final tú piensas en ese salto de decir, oye, me quedo con estos, ¿no? O realmente cojo y me voy a un hiperescalar. Te entiendo. La gente cuando piensa en mover una aplicación al cloud, ¿no? Pues piensa en AWS, en Azure, en los cloud públicos habituales, ¿no? La parte buena de esto es que los estándares de conexión, de fabricación, de conectar tu aplicación al cloud, los definieron ellos de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, te da igual estar en uno que en otro desde el punto de vista de cómo funciona tu aplicación, cómo solicita recursos al cloud, ¿vale? Pero cuando estás en la industria de la ciberseguridad, las restricciones son casi más importantes que las funcionalidades, ¿no? Es decir, primero tienes que cumplir las restricciones y luego dar la funcionalidad. Desde el minuto euro nosotros no podíamos pasar a los cloud públicos. Era imposible, ¿no? Me da igual que AWS tenga data centers en España. Es que no. Es que es lo que vosotros visionasteis. Es decir, ahora mismo no vale solo con que el dato esté almacenado en España. Es que la tecnología ya no puede ser de fuera. O sea, la tecnología que se utiliza, ese provisionador, al igual que a nosotros nos auditan nuestra tecnología y nos la audita el Ministerio de Defensa, byte a byte, qué hace, cómo funciona, los sistemas de cifrado, todo esto, a las telcos, a las techcos, también. Entonces, cuando llegue este momento que tú dices, que para mí es para allá para el 2027, 1 o 2 años más, no se podrá tener datos críticos de infraestructuras críticas o empresas ni estratégicas, críticas tampoco, ni aplicaciones, no podrán estar en una cadena de procesado y transferencia en la que participa un proveedor de fuera de Europa. Exacto. Y ahí incluyo Irlanda. Quiero decir que yo no puedo pensar en tener los datos de mis clientes en Irlanda, porque a lo mejor ahora cumplo cierta parte de la norma, pero dentro de 2 años, entonces yo no puedo migrar Para mí es inviable, ¿no? O sea, ya estás pensando en un poco de cumplir con esa... O sea, Sí, tú claro. haces como
avistas una normativa muy estricta. Totalmente. Es decir, Y más en España, que somos los primeros en restricciones tecnológicas, ¿no? Que está muy bien porque hace que la industria se mueva más deprisa y nos ponemos todas las pilas y demás. Pero la soberanía europea quiere decir, no quiere decir Irlanda. Y esto afecta tanto a techcos y telecomunicaciones, storage, cloud, como las propias aplicaciones. La gente que hoy piensa en poner tecnología de ciberseguridad top, del top 3 mundial, y no voy a decir marcas, ¿no? sí, Pero sí. No, uno puedes conoce decirlo, sí, puedes decirlo. europea dentro de infraestructura cloud española, tendrá el mismo problema. Tendrá el mismo problema. Para empezar, normalmente no se conocen las legislaciones que afectan a tu infraestructura cuando pones un producto, digo, norteamericano, pues lo más conocido, Sí, ¿no? sí, es la red, es el 80 y... Es decir, no, he cogido este SIEM, esta tecnología norteamericana de ciberseguridad, que es maravillosa, top 3 mundial, pero la pongo en un cloud Soberano. público, soberano, que tiene un data center en Irlanda. Uf. Eso quiere decir, para empezar, que cuando tengas que auditar, vas a tener que pedir peticiones que tienen que pasar por Estados Unidos, peticiones que tardan por GDPR más de 30 días. Para empezar, la tecnología, que es norteamericana, está bajo unas capas de cumplimiento normativo, por la cual pueden, obviamente el FBI puede entrar y coger el dato de cualquier información que tengas dentro de tu lago de datos. Por ejemplo, nosotros en nuestras plataformas tenemos información crítica de empresas estratégicas, de redes gubernamentales y de cosas pues, que obviamente no podemos decir, oye, es que el FBI cuando quiera puede entrar a coger los datos, eso es impensable. Entonces, hoy la gente no se plantea este problema, porque suena un poco, ¿no?, a futuro, bueno, esto de que el FBI vaya a pedir... Eso es una realidad. Nosotros, por ejemplo, que lógicamente tanto en el negocio cloud como en el negocio telco, pues estamos sujetos a una normativa en España que te obliga, ¿no?, tiene que haber un juez, que pues hay una sentencia, pero sin un requerimiento para extraer datos de uso de un usuario de una red móvil, red fija, datos, o hazme una copia de seguridad de una máquina virtual porque esa máquina ha sido parte de un ciberataque global, ¿no? Y me hace mucha gracia porque cuando hablamos a mí me toca muchas veces hablar con fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, sobre todo gente que están en temas de ciberterrorismo, tal, etcétera, y te dicen, es que los americanos dicen, ¿pero vosotros sois policías o qué sois? Claro. Porque ellos llegan y arrasan. Es decir, claro, llegan y dicen, dame esto, y me lo das ya. Nosotros es verdad que tenemos que cumplir con unos requerimientos y que, lógicamente, entre que llega el requerimiento del juez, extraer los datos, no sé qué, igual puede pasar 3 semanas, un mes. Exacto. Y es demasiado tiempo. Eso. Y van muy por detrás, ¿no? Entonces eso es una realidad y me ha hecho gracia ahora que lo comentaras. Es así. Entonces es que el tema de la soberanía es mucho más. O sea, es el full stack, digamos, ¿no? Es el software, es la infraestructura, es por dónde pasa, es dónde se almacena y es cómo se gestiona. O sea, son muchas cosas. No es solamente dónde está el data center. Yeah. Es muy complicado. En cuanto hay una pieza en medio que es de fuera de Europa, sí, ya tienes un agujero allí. Y si te digo ahora, por ejemplo, que dices, bueno, pero ya Microsoft, por ejemplo, ya está montando su Sovereign, ¿no?, Cloud, que va a cumplir en principio con la normativa europea. ¿Tú qué piensas? O sea, a nivel de ya no solo costes, ¿no?, es decir, soporte, etcétera. Tú, bajo tu experiencia, ¿cuál es la ventaja, ¿no?, de trabajar con un partner local? La primera, y en lo práctico, la velocidad de respuesta cuando hay contingencias. Todo el mundo tiene contingencias. No porque estés en un cloud público soberano, no hay caídas. Caen regiones de Google Cloud, caen regiones de AWS, caen regiones de todos, ¿no? Por temas que están incluso por encima de ellos, ¿no? Es decir, hay que contar con la caída. La gran diferencia para nosotros, que tenemos una plataforma en la que gestionamos infraestructuras críticas, de tener un partner local de infraestructura cloud soberana española a uno de fuera, es la contingencia, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones nos llama Aire. Oye, ha ocurrido este problema, ¿no? O sabe de la importancia de nuestro negocio, de la criticidad de nuestro negocio y es muy consciente de lo que ocurre. Entonces, no es, bueno, ha caído esta región. No es como trata Google Cloud a sus clientes. Entonces, dentro de tener un partner de cloud español,
pues es que te levanta el teléfono alguien y te llama por teléfono y te dice, oye, que está ocurriendo esto, ¿no? Es decir, no eres un número en el que abres un ticket y miras a ver qué pasa, sino que tienes un número al que llamar Mm. y esto en 2026, en un entorno cloud público, yo no conozco otro sitio en el que esto ocurra. Esto es una gran diferencia para nosotros. Ujú. No, eso la verdad es que todos los clientes lo dicen, ¿no? Y tenemos un equipo realmente, mira, el otro día me lo decía el product manager, ¿no? Estaba muy... Dice, viene un ticket, entra un ticket y ya están, ya, a ver, ¿quién lo coge? ¿No? Es Eso un sí. poco, esa es la proactividad que es cierto que luego eso habrá que escalarlo, o sea, y es verdad que esto es un negocio que está creciendo muy rápido y estamos trabajando en toda esa mejora, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, claro, el trato con los clientes, es verdad que el cliente que contrata ese tipo de servicios no es un cliente sin conocimientos. O sea, sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, yo creo que esos inicios no serían fáciles, ¿no? Supongo. No, esos inicios, como todos los inicios, eran muy complicados, claro. Claro, claro. Bueno, muchas noches, ¿no? Ya, No solo nuestras, también del proveedor de claro, claro. agentes, ¿no? Sí, Que sí. ahí estaba, ¿eh? Que ahí estaba y te llamaba a las 3 de la mañana, oye, que esto Se ha roto un disco. se ha Tal. calentado un rack y ahí no sé qué ha pasado. Hostia, Mm. recuerdo una en Navidad por la noche que fue la hostia. Digo, ¿en Navidad? ¿De verdad? ¿Va a salir la catenaria ardiendo en Navidad? ¿Sabes? Mm. Cosas que pasan, pero esa es la respuesta del partner local, ¿no? Es fundamental. Si esto pasa en un cloud de otro Ya. tipo, y ya no me voy a clouds públicos, me voy a clouds más grandes, empresas que conocemos de clouds europeos, pero que los que son tan grandes, en los que realmente eres otro número y les da igual. Además, Y ¿tú no crees que, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Los cloud providers europeos, hay tres, cuatro, dos, tres grandes. sí, Y claro, al final yo lo que veo, ¿no? Veo su portfolio, tenemos clientes que trabajan con ellos y demás. Y lo que ocurre es que para mí la gran diferencia es que dices, vale, yo tengo un cloud nativo, tengo mis aplicativos hoy en Kubernetes, con infraestructura como código, tengo todos los datos todos replicados, etcétera, perfecto. Claro, llevarte eso a un cloud provider que no lo hace de forma nativa, que esos es uno de los problemas que nosotros estamos encontrando, es que al final es como volver atrás, ¿no? De repente dices, guay, ahora es que ahora necesito que para escalar esto tengo que, pues lo que dices tú, no puedo orquestarlo, tengo que buscarme un orquestador fuera, tengo que de repente como empezar a despiezar cosas que dices, bueno, esto me compensa. claro, te supone una reingeniería de tu plataforma. Correcto. Es una reingeniería Y además porque es volver atrás, ¿no? es volver atrás y apuntando a un sitio al que no conoces, ¿no? Porque al final, cuando tienes la infraestructura como código, es que el proveedor de infraestructura está integrado dentro de la plataforma. Tienes que tener muy claro con quién te metes, Ya. con qué proveedor te metes, porque no todos son iguales. Estos estándares Terraform, tal, HyperStack, ¿no? Que no siempre funciona igual. Todos No. requieren adaptaciones. Entonces, migrar es una reingeniería que es costosa, es dolorosa y en grandes sistemas en producción son proyectos faraónicos. Mm. Son proyectos faraónicos. Y vosotros estáis viendo, por ejemplo, o sea, a nivel de aplicaciones, ya entiendo que estáis como en un punto estable donde dices, yo quiero continuar con mi aplicativo que realmente está soportado como forma nativa y mi arquitectura es nativa. Pero, por ejemplo, hay ciertos proyectos que os exigen que eso no sea así. Por ejemplo, utilizar Bare Metal o desplegar tu aplicación en otros data centers. ¿Y qué dificultades estáis encontrando ahí? Claro, sí, por la naturaleza del negocio, Claro, pues nosotros operamos en 4 continentes. Esto quiere decir que hay alrededor de 30 centros de operaciones de ciberseguridad que utilizan tecnología de Invisible Bits para proteger casi nada. a sus gobiernos, a sus empresas estratégicas, Mm. etcétera. Debemos desplegar la plataforma localmente en cada región para cumplir con su normativa, obviamente. Ujú. Es decir, los problemas que tenemos, la, la regulación europea que tenemos, pues tiene el equivalente en Latinoamérica, tiene el equivalente en Oriente Medio, tiene el equivalente en cualquier otro continente o país. Entonces, tenemos que desplegar allí. Lo bueno de tener tecnología cloud nativa, que te abstraes de lo que hay debajo. Mm. Es decir, te abstraes de si es un provisionador de cloud público, digamos, de si es un sistema de virtualización, de si es bare metal, te abstraes de esto. ¿De acuerdo? Siempre hay que hacer una pequeña capa, ¿no?
Lo bueno que eres compatible con cualquier cosa. Lo malo que cuando depende de dónde despliegues, pierdes funcionalidades de o escalabilidad o resiliencia, pero lo que decíamos antes, lo principal es cumplir las restricciones. Por lo tanto, ese partner que despliega, que es el que provee la infraestructura en muchos casos, ¿no? Cuando lo coge un gobierno de un país o una gran compañía, etcétera, ellos son los que te dicen, pónmelo aquí en este data center, ¿no? Y tú les dices, oye, aquí tú vas a decidir qué funcionalidad cloud pierdes para cumplir con qué requisitos de cumplimiento normativo. Y ellos aplican, claro, todo tipo, o sea, 4 continentes, has dicho. Sí. La normativa. Muchos países, sí. Sí, al Pero final claro, la normativa. o sea, cumplimos con normativas, te puedo hacer una ristra a la que quieras, ¿sabes? O sea, al final todas dicen más o menos lo mismo, ¿no? Las restricciones son más o menos las mismas. Varían los tiempos de retención, ¿no? Pero bueno, al final el resumen es cifra lo sensible, no envíes los datos fuera, almacénalos aquí, utiliza determinado sistema de cifrado, ¿no? Todas más o menos dicen. ¿Y os dicen lo mismo. exigen certificaciones de Claro, muy claro. alto nivel? Sí, la de top, las más. O sea, en cuanto a certificaciones, nos piden a nivel de aplicación, te piden un nivel de certificación, que esto en nuestro caso nos lo da el Ministerio de Defensa por ser parte del Esquema Nacional de Seguridad, a nivel de aplicación. Y luego heredas la de la infraestructura. Y aquí llegamos Correcto. a cómo de importante es el proveedor de cloud que eliges, porque al final el cumplimiento normativo depende también en gran parte, ¿no? Completamente. La cadena de suministro. Exactamente, la cadena de suministro y de las certificaciones que él tiene, ¿no? Entonces, nosotros vamos con la carpeta de la chapa de las certificaciones, primero la de la infraestructura, que eso es la más importante. Nosotros somos una plataforma, entonces la que aportamos después es la de, oye, este software ha sido auditado por el Ministerio de Defensa en cumplimiento, bla, bla, pero las importantes son las que te da el proveedor de cloud, absolutamente. Sí. Y a nivel de, claro, gestionáis vosotros, a nivel de aplicación, gestionar la ciberseguridad, lógicamente eso te hace ir también más lento, ¿no? Entiendo, en desarrollar o no. Es decir, para desarrollar aplicativos para esos entornos, entiendo que tendrá sus dificultades, que no es como llega una startup, sale y saca una aplicación y... Claro, el cumplimiento, o sea, garantizar el cumplimiento de la norma es un lastre respecto a la velocidad de desarrollo y es un lastre respecto a la evolución. Nosotros somos una compañía que estamos año a año evolucionando porque en la ciber o evolucionas o mueres. No puedes parar. 1 año, 2 años, no puedes parar. Esa evolución, uno de los lastres me refiero a que te lastra la velocidad de la innovación, es asegurar que estás cumpliendo con la norma. Eso es absolutamente así. O sea, tú puedes tener una gran idea, un buen diseño técnico-tecnológico para resolverlo, pero como no tengas de saque el cumplimiento de no solamente de la norma de ahora, sino lo que decíamos antes, la que viene después, te puedes ver atrapado después en un problema de la leche. Porque al final, el gran cliente te pide sí o sí el cumplimiento de la norma. Entonces, lo que tú despliegues ahora tiene que cumplir con la norma de aquí a 4 o 5 años. Por lo tanto, bueno, es súper importante ese cumplimiento. No solo el tuyo, sino el de tu cloud. Claro. Sí, no, eso es vital. Esto es. De hecho, tenemos clientes sector bancario, etcétera, y demás, o sanidad también, salud, que los clientes están sujetos a regulación súper estricta en cuanto a temas de protección de datos y demás, y Claro. hay que cumplir. Claro. Y claro, aquí se abre el melón de la ciberseguridad. Eres una empresa que al final recibe alertas de ciberseguridad y cómo gestiona la compañía, cómo gestiona Invisible Bits la ciberseguridad. Es decir, ¿qué retos estáis viendo ahí? Mira, nosotros, la plataforma de Invisible recibe millones de eventos por segundo en los centros de operación en los que opera. ¿De acuerdo? Es como un negocio por capas, ¿no? En la que lo primero que recibes es toda la telemetría de las grandes infraestructuras que gestionan nuestros partners. Nuestra responsabilidad es la resiliencia, garantizar el escalado y luego todo el cumplimiento, aparte de toda la funcionalidad, ¿no? Que es por lo que vienen. Obviamente, el cumplimiento normativo lo dan por hecho, obviamente, ¿no? Al final vienen porque tenemos una diferencia funcional muy importante, ¿no? Nosotros somos un SaaS. Somos un SaaS. Es decir, damos la plataforma como servicio para todos nuestros clientes de Europa. ¿Vale? Todo desde la infraestructura de aire. Siempre. ¿Vale? Cuando hay que hacer un despliegue en una infraestructura de otro continente, en otro país, en otro tipo de data center,
también lo gestionamos como un SaaS. Es decir, al final ellos acaban siendo un proveedor en el que nosotros desplegamos y conectamos, y nuestra responsabilidad es la que la plataforma esté siempre disponible. Lo que decías, no podemos perder un segundo de telemetría. Claro. Es un drama. Es un drama. Es un drama. Entonces, ¿dónde suele haber problemas? Pues en infraestructuras que no son cloud nativas, en infraestructuras donde tú no tienes el control total y obviamente en infraestructuras que no están diseñadas para eso. Sí, no, y tendréis como, o sea, tanto la protección de la misma aplicación, o sea, los mismos aplicativos, capas de cebolla, ¿no? Como digo yo, muchas veces, como tienes la protección a infraestructura, a nivel de aplicaciones, etcétera, ¿eso os requiere un esfuerzo extra o realmente es algo que lo hacéis de forma... No, requiere un diseño extra. Hay una capa transversal a todos los módulos de la plataforma va en base a garantizar que en caso de que haya un problema en cualquiera de sus capas, o que la capa escale o que haya un reemplazo de esos elementos en tiempo real. Ujú. Y esto ocurre capa por capa. Al final nosotros, en resumen, lo que tenemos abajo es un gran lago de datos en el que los datos se reciben, se procesan, se transforman, se enriquecen, se buscan las amenazas y se indexan en un lago de datos. Esto ocurre en segundos, menos de 3 segundos. Si cualquiera de las capas tiene un mínimo problema, o por la infraestructura, o por un problema en la plataforma, o por recursos, hay una reacción en cadena. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, gran parte del diseño, no solamente respecto a la funcional, sino en garantizar esa resiliencia. Un gran cliente no le vale una excusa de que el cloud ha caído o ha tenido un problema en una infraestructura, o que no, o sea, en ciberseguridad no hay excusas. Sí. No se puede, no, o sea, un problema de un SLA, un tiempo que se ha excedido en 3 segundos, supone un informe y posiblemente una penalización económica. Esto en 24/7, todos los días del año. Sí, sí. Sí. Y claro, ese nivel de exigencia y luego con la complejidad que tiene la plataforma, entiendo que tendréis, por lo típico que nos pasa, ¿no?, a todas las empresas tecnológicas, el talento, ¿no? Que al final te cuesta encontrar mucho stack tecnológico. No sé si Sí. estáis evolucionando, o sea, tenéis un stack tecnológico estable o se exige, ¿no? O sea, ese nivel al final dices, oye, si me acuerdo que hace 2 años o 3 años hablábamos de 100.000 alertas por segundo y ahora Claro. hablas de millones, ¿no? Entonces, Claro. claro, esto es una cosa que clientes más grandes, o sea, te exigen no solo en infraestructura, sino que tus aplicaciones tienes que evolucionarlas a algo que soporte eso, y muchas veces no lo tienes en la cabeza. Y sobre todo el talento, ¿no? Que dices, vale, ¿y ahora cómo hago crecer esto, no? Sí, esos son 2 grandes problemas. El del talento es un gran problema, porque no hay ingenieros suficientes para todos los que queremos hacer las cosas bien. No hay suficientes, ¿no? La retención del talento es un problema. Y la otra, la evolución tecnológica, es, bueno, no es un problema, pero es un reto que tienes que cumplir siempre. Es decir, no puedes estar en el mismo stack más de 2, 3 años. Tienes que estar continuamente evolucionando, porque... Y más con las restricciones de seguridad, ¿no?, que te están imponiendo al final tu negocio y los sectores en los que trabajas. Entonces, claro, dices, bueno, ¿cómo voy a evolucionar una tecnología súper moderna que me va a permitir? Es como los aviones, ¿no? Al final los aviones pues tienen 10 años de decalaje desde Sí. que una tecnología sale hasta que se implementa en un avión, ¿no? Sí, además, uno de los grandes valores de Invisible Bits es la evolución. Entonces, no podemos anclarnos en... Nosotros vemos como grandes fabricantes del top 10 mundial, pues van dando pasos atrás por decisiones, no voy a decir mal tomadas, que sí, ¿no? En cuanto a lo tecnológico, ¿no? Que es o anclarte en un stack en el que ya estás cómodo, pasa el tiempo y te quedas atrás, y eso se nota en la funcionalidad y lo notan los clientes y se nota, o en decisiones mal tomadas, ¿no? Decir, oye, pues para solventar este problema voy a utilizar estas 4 piezas. Si eliges mal una pieza, el producto se empeora muchísimo. Y en ciberseguridad no hay perdón, ni para los grandes, ¿no? Entonces, nuestros grandes valores es una buena toma de decisión tecnológica. Por eso pasamos por la derecha muchos de los grandes, ¿no? Tener una alianza con un proveedor de cloud que nos dé todo lo que necesitamos en cuanto a resiliencia y soberanía. Y luego la parte del talento y de toda la construcción de capas en cuanto a su resiliencia, la IA a nosotros nos ha venido Dios a ver, yo siempre lo digo, porque hay muchos problemas que no eran solubles y ahora con la IA sí. Es decir, una inteligencia artificial bien aplicada, incluso a los procesos de desarrollo, a los procesos de operaciones de plataforma,
a lo que es digamos, el SRE, ¿no? Es decir, el mantenimiento de las plataformas productivas, a la parte de DevOps para dar servicio a los desarrolladores. Toda esta parte que es en la que siempre sufres con la ingeniería, ¿no? Es decir, no tenemos ingenieros suficientes, ¿de dónde los sacamos? Cuestan mucho, quieren proyectos estrella, ¿no? Cuesta mucho retener. En nuestro caso, la verdad es que somos una compañía pequeña, pero no tenemos mucha rotación, porque el proyecto Sólido, ¿no? es sólido y es muy motivador tecnológicamente. Estas rockstar ingenieros buscan esto, ¿no? Y dándoles esta baza de innovar, pues es verdad que no se mueven, ¿no? Pero con la IA ahora resolvemos el problema de maximizar el número de ingenieros que tenemos, absolutamente. Entonces, en nuestro caso, que es desarrollo y operaciones de plataformas productivas, hemos encontrado en la IA una solución muy, muy buena. Muy, muy Sí, buena. una herramienta que te permite desarrollar más rápido. Más rápido, El tema mejor. de QA, por ejemplo, igual quizá, ¿no? También... Todas las capas, ¿no? Todas las Entonces, capas. por ejemplo, toda la parte que preguntaba sobre la resiliencia entre capas en la plataforma productiva, con un sistema multiagente integrado, ya se encarga en tiempo real de tomar la decisión que antes terminaba siendo un ticket, ¿no? O que antes terminaba siendo un proceso automático que funcionaba en un contexto muy concreto, pero cuando había una variable distinta, pues ya había que entrar a mano, ¿no? Entonces, con la IA metida en estas capas, es una maravilla. Entonces nosotros hemos encontrado, siempre digo, nos ha venido Dios a ver porque había problemas irresolubles de operaciones en tiempo real, de potenciar el desarrollo, y ya no el desarrollo, ¿no? De picar código, sino el análisis de las opciones de diseño tecnológico que existen, cuáles son las mejores, ¿no? Esos documentos de análisis que podías tardar semanas en hacer, ahora los tienes hechos voy a decir, horas. Ya. Y eso es un diferencial enorme. Y en cuanto, por ejemplo, ya utilizaríais inteligencia artificial, ¿no? Machine learning para el tema de todo ese aluvión de alertas, claro, etcétera, hacer el cribado y demás. Son dos mundos distintos. Nosotros utilizamos inteligencia artificial predictiva hace muchos años. Esto existe de los años 70. Esto no es una cosa que se haya inventado. Pero antes la IA se basaba en predicciones, ¿no? Es decir, pues todo lo que tiene que ver con el deep learning, machine learning, el perfilado de patrones de comportamiento para a partir de ahí detectar anomalías. Nosotros utilizamos esto desde hace años con los data science, ¿no? Científicos de datos y todo esto que han trabajado históricamente en esto. Ahora la IA generativa es otra historia, no tiene nada que ver, absolutamente. ¿Es inteligencia artificial? Sí, pero no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, esta para nosotros soluciona muchas cosas que hasta ahora no se pueden solventar y están todas relacionadas con la toma de decisiones. Tanto en qué hacer ahora mismo en este contexto para solucionar este problema en la plataforma, como en cuál es la mejor decisión de diseño para este nuevo componente, como para tirar código. ¿De acuerdo? Ahora no es mágica, es decir, como utilizan las empresas de ciberseguridad, la IA no es abrir el chat GPT y decirle, hola, quiero que me hagas un programa que haga esto. Obviamente no, eso es muy vistoso y muy llamativo, pero no tiene nada que ver con eso, obviamente. Hay que crear lo que se llaman sistemas MAS, Multi-Agent Systems. Cada agente es un ingeniero especializado, que esto es muy chulo porque puedes convertir una organización en agentes. Es casi como un videojuego esto, ¿no? Y cada agente tiene un rol. Yo soy el analista, yo soy el product owner, yo soy el que desarrolla código frontend, yo soy el que analiza la calidad del código, ¿no? Si tú creas este sistema, pues dándole el contexto de toda tu plataforma, de todas las metodologías que quieres utilizar, ¿no? Es increíble lo que puedes llegar a hacer. Conectarlo con los sistemas de ticketing, absolutamente, con todos los sistemas soporte, de alertas de sistemas. Eso es. Sí, donde nosotros vemos el caso de uso claro es los soportes, por ejemplo. Nosotros tenemos diferentes líneas de producto, etcétera. Y ahí sí que hay... Y mejoráis los tiempos de respuesta de una forma increíble, claro. Sí. Claro. ¿Y vosotros cómo veis, cómo piensas evolucionar tu plataforma? O sea, ¿qué es lo...? Hablábamos hace un tiempo del SOAR, sí que ibais a automatizar, etcétera. ¿Cómo vislumbras tú el futuro, ¿no? de una plataforma que al final lo que vemos en el mundo de la ciberseguridad es que el número de alertas se está incrementando de forma exponencial, porque nosotros lo vemos en nuestros sistemas, es decir, el número de ataques es cada vez más sofisticado. Lógicamente, claro, también
sea, el lado oscuro, ¿no? Utiliza estas herramientas y encima sin legislación, claro. mediante, luego... No tiene las restricciones que tenemos nosotros. Es mucho más fácil. Yo se lo decía hace poco a una persona que está, o sea, digamos, en el mundo de la ciberseguridad, pero en el lado de la protección, o sea, de lo que es la policía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y lo que le decía es que si te pasas al lado oscuro, o sea, es decir, todo es mucho más fácil. ¿No? Es muchísimo más fácil, ¿no? Y más barato, más barato. También, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la evolución o sea, al final el mundo de la ciberseguridad está creciendo de forma exponencial y bueno, lógicamente vuestros clientes, más alertas, no solo por clientes, sino por más complejidad, más complejidad. Ahí ahora en manos de los malos. Más herramientas, porque al final toda esta normativa, todos los sistemas de protección que vas poniendo, al final son más. Entonces, ¿cómo ves nuestra el visión? mundo? Nuestra visión es clara y va en línea a lo que Gartner bautiza en cuanto a la consolidación, ¿no? Que quiere decir lo siguiente. Tú para proteger una infraestructura grande, compleja, necesitas tener muchos elementos tecnológicos desplegados, sensores, actuadores, receptores de telemetría, ¿no? Y una serie de herramientas que al final acaban tomando decisiones. Hay gente que opera en medio y se actúa donde hay que actuar o bien para mitigar o para contener un problema que esté ocurriendo, ¿no? El problema aquí siempre ha sido el humano. Siempre. Es decir, los centros de operaciones de seguridad, el problema está cuando llega el humano. Y siempre tiene que llegar el humano. Para esto nació el SOAR, ¿no? Quería solucionar este problema, ¿no? Y intentar tener workflows, procedimientos automatizados para que cuando se den las condiciones se ejecute la mitigación de un problema. La aproximación era buena, pero la realidad se lo come al SOAR. El SOAR, digamos que no triunfó dentro de un entorno multicliente porque la complejidad es tal que es imposible representarla en un workflow, en un procedimiento, ¿no? Paso a paso, es imposible. Por lo tanto, nuestra visión de esto es, primero, la consolidación de todos los receptores, sensores y actuadores. Es decir, nuestra plataforma tiene todo lo que necesita una gran compañía, todo lo que necesita un centro de operaciones de seguridad end-to-end, desde recoger la telemetría hasta tomar las decisiones y mitigar, ¿de acuerdo? Y ahora el evolutivo que terminamos de hacer es mezclar un hiperautomatizador, es decir, lo que antes se conocía como SOAR, ¿no? O la capacidad de realizar estos workflows, gobernando con inteligencia artificial. Es decir, no solamente que tengas un catálogo en el que hay un procedimiento que va a actuar cuando se detecte una credencial corporativa comprometida, ¿no? Y va a resetear esa contraseña. No solo eso, sino que lo que hace realmente, lo que hacemos ahora es nuestra inteligencia artificial, que está dentro de la plataforma y tiene tanto acceso al lago de datos como a todas las herramientas de la plataforma, lo que hace es analiza el contexto en tiempo real, genera un workflow en tiempo real para ese contexto y lo ejecuta. De forma que es una mezcla entre hiperautomatización, automatización de procesos, gobernada desde una IA que toma la decisión de cuál es la mejor estrategia en ese momento. La clave está en responder a velocidad máquina. Ese es nuestro, o sea, desde el principio de los tiempos, Invisible Bits, el objetivo ha sido, quiero responder a velocidad máquina a los ataques que ocurren a velocidad máquina. Entonces, antes sí había un humano detrás de las acciones, ¿no? Obviamente se automatizaba con sus programas, sus scripts, ¿no? Ahora ya no. Ahora los ataques los ataques complejos de verdad son con IA. Entonces, con IA es velocidad máquina de verdad, ¿no? Entonces, aquí vamos nosotros, ¿no? A esta, no solamente mitigar con un hiperautomatizador, sino a prevenir. Es decir, que la acción que ejecuta ya no sea de contención, sino de prevención. Es decir, oye, está ocurriendo esta actividad, bloquéalo en la capa que sea, ¿no? Tanto en una capa de red como en una capa de aplicación, como aislar un portátil de un empleado en tiempo real, antes de que ocurra lo que tenga que ocurrir. Esto es lo que estamos haciendo ahora con IA y con hiperautomatización. Y en el panorama de ciberseguridad, o sea, ¿qué alertas estáis viendo las más típicas, ¿no? Es decir, al final recibís, de todo lo que recibís, ¿cuánto es real? O sea, ¿cuánto es? Esa es la pregunta del millón muchas veces, ¿no? Es decir, a ver, bajísimo porcentaje. La realidad es, todos los días hay miles de ataques reales. Esta es la realidad. Luego,
¿Cuáles llegan a impactar? Obviamente, pues las compañías grandes no tienen muchas capas de seguridad y van cayendo. Van cayendo, en una de ellas van cayendo. ¿Cuántos ataques llegan adentro de la compañía? Más de los que se dicen. Más de los que se dicen. Y cada uno de ellos tiene un impacto fuerte, ¿no? Lo que ocurre ahora es que la volumetría se ha multiplicado exponencialmente. O sea, la IA, lo que trae en nuestro mundo desde el punto de vista de la volumetría de ataques, lo ha multiplicado en órdenes de magnitud superior. O sea, está automatizado a un nivel que antes había lo que se llama ruido constante, ¿no? Desde fuera, ataques, etcétera, pero es que ahora es masivo. O sea, ahora eh, encontrar un evento en la actividad maliciosa es encontrar un agujero en un pajar, es absolutamente masivo, que esto es lo que viene ahora, ¿no? Es como un DDoS, ¿no? Es decir, al final te inundo con millones y millones y millones de eventos. De tipos Sí. muy complicados. Antes, más o menos, te voy a decir una gran cantidad, el 90% de los ataques eran sencillos, ¿no? Pues una pequeña cantidad eran los más complejos porque los hace o una organización o un grupo experto o alguien experto, ¿no? Bueno, luego estaban los kits para atacar, que esto ahora la mayoría de ataques ocurren por aquí, ¿no? El gran volumen es la gente va al mercado negro, compra una aplicación que le vale pocos dólares al mes, tiene soporte técnico, El ransomware as a service, ransomware as a service, todo esto, ¿no? Y lo pone en marcha. Entonces, realmente ya no hay hackers románticos como había antes, ¿no? Si bien hay cazarrecompensas pagados. Esto sí que sigue existiendo. Y estos son los que hacen los ataques, los que hacían los ataques más complicados. ¿Qué pasa ahora con la IA? Que la IA ahora es capaz de hacer unos ataques que ni soñaban ellos. Es decir, el ataque automatizado de antes venía en un catálogo de ataques o era más simple, ¿no? Ahora no. Ahora el ataque de la IA es muy complejo. Es decir, es como un experto hacker con mucha experiencia que conoce el código porque lo está analizando por otra parte, porque hay una parte, una librería open source, se apoya en una librería open source, o sea, el paradigma cambia por completo. Entonces, los ataques ahora mismo es una volumetría muy grande de ataques muy complejos, que no hay gente detrás haciéndolo, sino que es una IA machacando y machacando y machacando. Bueno, Mizos, ¿no? Te iba a decir ahora mismo Mizos. Sí, que han sacado tres chavales, han atacado al sistema de protección de memoria del chip de M5 de Apple, ¿no? Por ejemplo. Es una locura. Cuando hay miles de ingenieros diseñando eso. Es una locura. Es como la joya, la corona de Apple, ¿no? Lógicamente no se ha hecho público porque no, al final están utilizando esa herramienta para ir sacando estas vulnerabilidades de forma controlada. Pero sí estoy de acuerdo contigo que está una cosa complicada. Pero Mizos es una IA vertical, especializada en ciberseguridad, especializada en vulnerabilidades, ¿no? En hacer, voy a decir, pentesting. Tiene un nivel, el que tenga, ¿no? Que para nosotros es impresionante, obviamente, lo que está consiguiendo hacer. Pero no es tan difícil coger un modelo open source, gratuito, entrenarlo bien, no es tan difícil, y darle un contexto de información y a lo mejor no llegas al 100 que hace mitos, pero a lo mejor consigues un 20%. Ese 20% es muy peligroso. Igual. O sea, tú puedes tener esa IA entrenada con ataques, igual, no eres Anthropic, pero vas a llegar a explotar vulnerabilidades miles diariamente con un sistema hecho por ti en tu casa. Que esto es lo que está pasando. Ya ves, podríamos estar aquí hablando de ciberseguridad. Venga. Vamos. Pero bueno, nada, yo quería un poco, por ir cerrando, pues hablar un poco que nos dieras un poco esos tips, ¿no? De personas o compañías que les gustaría, ¿no? Aquí un poco, yo creo que has hablado de la velocidad máquina. O sea, velocidad máquina. Me encanta. Eso es... Velocidad máquina, la definición de velocidad máquina para nosotros es actuar en tiempo real, que quiere decir en menos de 200 milisegundos. Eso es, son milisegundos. Claro, es como ya, por ejemplo, estamos llegando a los entornos de los high frequency trading, ¿no? Es decir, los bots que se utilizaban, bueno, y se siguen utilizando, lógicamente, pero que llevan muchísimos años utilizándose para inversiones, en bolsa, etcétera, y demás, y que muchas veces provocan problemas en la bolsa que tienen que pararla. Hace poco pasó en el IBEX, hace un poco tiempo. Exactamente. Hace unas semanas. Esto es lo que viene ahora con la IA, ¿eh? Con la IA, claro, ahora mismo la IA son modelos generalistas que llaman mucho la atención porque saben hacer de todo, pero son lentos. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Se va a verticalizar, es decir, se van a hacer modelos muy pequeñitos, muy especialistas en cosas muy concretas.
conducir un coche, controlar una válvula, que tomarán decisiones en milisegundos. Revisar logs, por ejemplo, yo qué sé, Tomar una o decisión. tomar una Tomar una decisión en milisegundos. Esto es lo que va a pasar ahora, claro. Sí, sí. Entonces, aquí, cuando esto aún no existe o no es asequible, ¿no? Ahora mismo la gente utiliza, los malos utilizan modelos generalistas lentos, que son suficientemente rápidos para atacar, ¿vale? Pero cuando se empiece a, no quiero decir democratizar, pero se empiece a que la IA vertical empiece a ser asequible y se sepa cómo hacer, ahí va a haber un problema fuerte porque habrá decisiones en tiempo real, velocidad máquina, maliciosas de verdad. Y ahí se abrirá, pues otro melón. Tenemos que, obviamente, pues ir a por él como siempre hacemos, ¿no? Pero hay que ir anticipándolo. Y por ir cerrando lo que te decía, ¿qué recomendaciones darías, por ejemplo, a empresas que tienen, por ejemplo, diferentes casos de uso, ¿no? Tenemos clientes que manejan también cientos de miles de alertas de gestión de contadores, dispositivos IoT, etcétera, que eso abre un mundo brutal de dispositivos conectados. Es verdad que llevamos años hablando de los dispositivos conectados, de machine to machine, etcétera, del IoT, pero ahora mismo yo estoy viendo es que está creciendo de forma muy rápida. Y bueno, este tipo de compañías pues tienen el mismo problema que vosotros teníais. El mismo problema. ¿Cómo soy capaz de recibir 100.000 eventos por segundo, 200.000, 1.000.000? Claro. De hecho, nosotros tenemos clientes OT, específicos OT, que tienen el mismo problema. Al final, la problemática de la defensa de un entorno y el cumplimiento normativo no entiende de si es IT o es OT. Es un cacharro que está ahí, emite señales y detrás hay activos. Por lo tanto, el problema es el mismo. Para esto hay unas capas de software que, digamos, abstraen el OT y lo conectan al IT, ¿no? Con esto te quiero decir que nosotros, por ejemplo, tenemos clientes muy grandes de infraestructuras OT que envían los datos a la plataforma desde infraestructuras OT directamente, ¿no? Es decir, una capa de abstracción que convierte, digamos, que encapsula el mensaje OT en IT. ¿Qué es lo bueno de esto? Que con las mismas estrategias de defensa, ¿no? Obviamente codificando protocolos distintos, formatos distintos, ¿no? Pero eso ya en una capa de aplicación, ¿no? De negocio. Sí. Pero la maquinaria es la misma para protegerles, pero también acarrean los problemas que te acarrea el IT. Claro. Lo mismo que pasó con el 5G, con el 5G, que es, oye, cuando el 5G era OT, quiero decir, era una caja negra que nadie entendía en cuanto a protocolos y formatos, no había muchos problemas. Ahora que el 5G se basa todo en tecnología IT y está sobre 443, SSLs, plataformas API, Linux, APIs, tal, pues todos los problemas del mundo IT se vuelcan sobre eso. De eso nosotros tenemos mucho conocimiento y es cierto que el 5G traía eso, ¿no? O sea, ahora que lo traes a colación. Lleva una mochila de problemas que es para ver. Trae más que una evolución para el usuario final, trae una evolución a nivel del mobile core completo, de cómo es la primera vez que tú tienes un mobile core que realmente puedes migrarlo a un entorno cloud. Exacto. Vale, ese es con las NFV, tal, etcétera. Y realmente ahí está la diferencia, ahí está la gran diferencia, ¿no? Que de hecho nosotros, ya te digo que tenemos muchísima experiencia sobre esto de hace muchísimos años. Y es súper interesante también, lo mismo, cientos de miles de eventos. En 5G. Sí. O sea, en el que cada dispositivo es una persona con un móvil. Entonces, claro. Yo siempre digo, al final es un móvil que es un ordenador. O sea, el problema es que tienes millones de dispositivos que son ordenadores. Es muy peligroso. Sí. El 5G es muy... O sea, el 5G que es todo esto abierto en protocolos IT es una bomba. Sí. Es una bomba. Y hay toda la legislación que os afectará a vosotros también. Pues claro, hay que almacenar todo esto, trabajarlo como IT. Sí. O sea, esto es... Sí. Es muy complicado. Pues, Luis Ángel, un placer. Se acaba el tiempo, aquí. Y nada. Pues nada, un placer. Totalmente.